bendiga, hermanos. Bendito es el Señor que nos permite estar reunidos en este lugar un día más. Es por la misericordia de Dios que nos reunimos. Y dice la palabra que van a llegar días en que va a ser muy difícil en que la gente se reúna. Pero gloria a Dios que aquí estamos. Y al Señor le servimos. A Él buscamos y en Él confiamos. Bendito es el nombre del Señor. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 5. La palabra del Señor dice que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, se apoya en el brazo de carne, se apoya en el hombre, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, eso es una planta del desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, mi Señor, en este día. Gracias por este privilegio de poder estar aquí, mi Señor, para compartir tu palabra, para que tú nos hables, nos guíes, nos diriges, nos des entendimiento, mi Señor amado. Señor, nosotros disponemos nuestro corazón, mi Señor, a oírla. Espíritu Santo de Dios, danos el entendimiento para escucharla, mi Señor, para entenderla, mi Rey, y poder así ponerla por obra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor nos muestra un contraste entre los que no confían en el Señor y entre los que confían en el Señor. Mire que claramente Él nos dice entre confiar en el hombre y confiar en Dios. No habla de religiones ni de credos, habla de Él y de su palabra. Muy importante, porque cualquiera dice, no, pero es que yo confío en el Señor, pero mire todas las religiones que hay. Y la Biblia dice que Él es el camino, que Él es solo la verdad y que Él es la vida. Amén. Y las unas contradicen a las otras. No hay sino una verdad, porque no hay sino un solo Cristo, no hay sino un solo Dios. Entonces, el Señor dice que maldito es aquel, usted sabe la palabra maldito. Es una persona que no tiene la aprobación de Dios, que no tiene la bendición de Dios, que no tiene la paz de Dios, no tendrá
el descanso del Señor ni el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque dice, porque confía en el hombre. Porque dice que pone su carne, la carne del hombre, por su fuerza, por su brazo. Entonces, nosotros tenemos que ver que aquí hay un contexto de cuando Dios levantó al profeta Jeremías a hablarle al rey, y a través del rey que recibiera el pueblo, porque en ese momento el rey había quitado sus ojos de Dios y estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad del Señor. Había llenado de idolatría la casa del Señor, en donde él dice que ¿a qué lo compararemos? Dios dice, ¿a qué me compararéis? ¿Me compararéis a una imagen hecha de acero o de oro o de cemento o de palo? Dice, yo soy el Dios eterno que creé los cielos y la tierra. ¿Cómo me vas a comparar a un pedazo de palo que hace un hombre? Y le ponen ojos y no ven, y le ponen manos y no pueden moverlas, y le ponen pies y no caminan. ¿Me vas a comparar a una imagen? Llenaron la casa del Señor de idolatría, y terminó el pueblo adorando pedazos de yeso con ojos y con boca. Y el Señor viene y envía a su profeta a decirles, ¿ustedes es que no ven? Dice el profeta, el hombre de Dios dice, ni los cielos de los cielos lo pueden contener a Dios. ¿Cómo vamos a tener a Dios en una imagen? Dice del versículo 1 en adelante que hasta los hijos siguieron la idolatría, porque lo que creen los padres, esa misma maldición va detrás de los hijos. Pero cuando los padres vienen a la verdad de Dios, esa misma verdad es una promesa para la bendición de nuestros hijos. Nosotros somos llamados a servirle al Señor, cada uno. Aquí no hay nadie que no sea llamado a servirle al Señor. La Biblia dice que somos ministros competentes y que Dios es el que nos hace competentes. Entonces, este contraste está a través de toda la Biblia. Mire, desde Adán, ahí se formó. Adán dejó de confiar en Dios y Eva, y confiaron en lo que les dijo el enemigo, las tinieblas, Satanás. Vino Caín, y Caín confió en el brazo de carne. Ojo, que tenemos que entender que el brazo de carne no se refiere solamente a una persona o a un rey, se refiere a uno mismo, porque Caín confió en él mismo, mientras que Abel confió en Dios. Entonces, este es un contraste a través de toda la palabra. Y dice, entonces, pero el que confía en Jehová, en el Señor, es bendito. Y da un contraste. Dice, ¿por qué? ¿Por qué bendito? Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Cuando habla de agua se refiere a la palabra abundante, la palabra que viene y te toca y te pone a pensar y te pone frente a Dios y nos desnuda y pasa un rayo X y muestra nuestro pecado. La palabra que viene y nos desnuda y muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento. Entonces será como árbol plantado junto a aguas. Mire, cuando uno, mire que compara el que no confía en el Señor con un árbol plantado en el desierto, donde no hay aguas. Entonces uno ve muy fácilmente, los hermanos, los que nos llamamos hijos de Dios, muy fácil ver una persona plantada junto a corrientes de agua y otro plantado junto a un desierto. En el uno fluye la obediencia, el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, la restauración, la edificación, el deseo de hacer la voluntad de Dios. El otro se está secando y secando y secando. Entonces, ¿por qué? Uno tiene que medirse. La Biblia dice que a medida que usted va creciendo es porque usted está plantado junto a corrientes de agua. Entonces aquí lo dice, ojo, que junto a la corriente echará sus raíces. La corriente significa que en las aguas, ojo, donde se está recibiendo la palabra, donde el árbol, usted, Dios nos compara con árboles. Dios dice que usted y yo somos árboles de justicia. Entonces, cuando usted está plantado junto a corrientes
de agua, entonces habla de la palabra. Dice que en las corrientes echa sus raíces. Muy importante esto que les voy a mencionar. Y ojalá no se sientan mal, porque Dios nos quiere enseñar a usted y a mí. Aquí está hablando de un árbol plantado junto a aguas, y habla de que echa raíces, se queda, no se mueve, no está aquí y está allí y está allá y está visitando aquel lugar. No, hermano, yo le pido y le doy mi consejo. Si usted nos visita y usted va a muchos lugares, mi consejo es: órele al Señor. Y si hay un lugar en donde usted está plantado junto a corriente, que usted ve que está creciendo, que usted ve que la palabra lo confronta, que usted ve que la palabra lo edifica, que usted ve que la palabra está moviendo su ser, sus entrañas, que la palabra lo está llevando a amar más a Dios, a creer más a Dios, a conocerlo más, plántese ahí, porque hay corrientes de agua de vida. No esté para allá y no venga acá, no, plántese en el lugar, sea allá o sea donde Dios lo ponga. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente, porque usted está confiando en lo que dice el Señor. Y una persona que dice que confía en el Señor, una persona que obedece al Señor. Entonces mi consejo, porque usted está pecando, si usted está aquí, va allí, va allá, no, plántese, puede ser en otro lugar. Yo me alegro con que usted esté en un lugar donde esté creciendo, pero que se vea el crecimiento, que su esposo vea el crecimiento, que la gente vea el crecimiento, que en el trabajo vean el crecimiento. Tenemos que crecer. Hermano, mire usted se mete a hacer una carrera, así sea en el SENA, y usted va a los 6 meses, ya usted comienza a conocer y va creciendo, y ya le ofrecen trabajo, y va, ya se siente que tiene fuerza para trabajar, que tiene conocimiento. Termina los 3 años casi como un profesional. Hermano, y usted creció, buen trabajo, monta un negocio. Hermano, y venimos a la casa del Señor, pasa 1 año y nada, pasan 2 años peor, pasan 20 años peor que antes. Y aquí dice lo contrario, hermano. Entonces usted o yo no estamos confiando en el Señor, estamos simplemente en una religión. Aquí nos dice que el que confía en el brazo de carne, o sea, en usted mismo o en nosotros mismos o en otro, brazo de carne se refiere a cualquier cosa por encima de Dios. Entonces dice que es como una planta sembrada en un desierto, seca, reseca. Pero el que confía en el Señor, entonces de aquí lo dice, será como un árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes pone sus raíces. Nosotros debemos estar, hermanos, enraizados en un solo lugar, no en 2 ni en 3. Yo lo sigo amando si usted se va para otro lugar, pero que crezca allá. Y me alegraría mucho, porque usted está creciendo, porque va a haber testimonio, porque está conociendo al Señor, porque está amando al Señor. La Biblia dice, Juan 17:3, la vida eterna es conocer a Dios. Y muchos versos, Oseas 4:6 dice que perecieron por falta de conocimiento de Dios. Entonces uno debe estar plantado, hermano, plantado para que la palabra, para que no leamos simplemente versículos, una prédica y sale todo el mundo igual. No, necesitamos entendimiento. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, hermano, está hablando el Señor. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi bien. Le cantamos, hermano, pero que eso sea verdad en nosotros. ¿Me entiende? Que no simplemente este pueblo de labios me honra, pero sus decisiones, su corazón, su vida está totalmente apartada de mí. Entonces, dice que ese árbol que echa raíces en un lugar donde hay corrientes de agua de vida, donde hay crecimiento, hermano, donde el Señor nos está, mire, de lo que produce el agua, o sea, la palabra, es que, primero que todo, dice Dios que es bienaventurado. Segundo, dice que esa agua comienza a darle vida, comienza a retoñar. Si Dios se compara con el agua, y dice que el agua que se forman, las lluvias, caen las lluvias, se forman, hermano, los ríos, y dice que vienen, mojan el agua, mojan el terreno, lo hacen germinar y producir, le dan pan al que siembra y al que tiene hambre. Eso hace el agua, hermano. Dios dice que eso mismo hace la palabra y mucho más, porque nos da vida y vida abundante. Entonces, pero es necesario que seamos plantados, hermano, que usted se plante en un lugar
donde usted vea que está creciendo, donde su esposa diga, sí Señor, está creciendo o no. A lo mejor no le podemos echar la culpa a la enseñanza que están dando, aunque hoy en día, como hoy en día mucha gente ha montado su tabernáculo aparte del Señor, entonces ahí van y crecen y ahí se van los tumultos, y la gente en vez de crecer van para abajo y no les importa. ¿Por qué? Porque confían más en el pedazo de carne que en el Señor. Por eso dice que, pero el que confía en el Señor será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces donde están las corrientes de vida, y no verá cuando viene el calor. Mire lo hermoso, cuando estamos enraizados, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El fruto, si hay agua, tiene que haber vida, y si hay vida, tiene que haber fruto. Entonces, esta comparación está a través de toda la Biblia. ¿A quién obedecemos? ¿A quién agradamos? ¿A quién servimos? Entonces, ¿y qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? Usted ve cuando una casa, por ejemplo, su casa o la mía, se incendió. Está incendiada. Usted y yo estamos afuera. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente para ir a recuperar? Allá está la esposa, allá están los hijos, no sé. Hay tantas cosas, hay valores. ¿Qué es lo primero que se le viene a uno? A lo mejor pensamos diferente, a uno le vendrá una cosa, al otro otra, ¿cierto? Dependiendo. Pero eso es lo mismo. Dios quiere saber quién es primero. Ahí es donde sale a flote nuestra estructura de valores. ¿Qué es más valioso para mí? ¿Qué es más valioso para el creyente? ¿Qué es lo más valioso que hay? Porque el mundo se está quemando. A veces hasta nuestra familia se está quemando. A veces hasta nuestra vida se está quemando. ¿Y qué es lo más valioso para mí? El médico, la vanidad, las operaciones, el trabajo. ¿Qué es lo más valioso para mí? Ahí es donde somos confrontados en nuestro sistema de valores. En muchas situaciones difíciles Dios nos confronta a ver qué es lo más valioso para ti. ¿Cuántas veces en situaciones nos vemos nosotros disque hijos de Dios? Y en situaciones renegando, maldiciendo, peleando. Salen raíces, salen enemigos. Ese es el fuego. En ese fuego, ¿cuál es nuestro sistema de valores verdadero cuando somos puestos a prueba? Bendito es el Señor. ¿Qué es lo primero en esas situaciones, en el incendio? Hay algo que usted y yo debemos entender. Dios es demasiado celoso acerca de nuestro sistema o estructura u orden de valores. Dios es celoso de lo que usted y yo hacemos con nuestra vida, de lo que usted y yo tomamos decisiones si es que somos hijos. Él es celoso. Él quiere estar de primero en cada decisión, en cada pensamiento, en cada situación. Él quiere ser el primero. Y a Él le interesa saber entonces en qué confiamos nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es celoso de lo suyo. Y con mucha razón. Porque si Dios te compró y me compró a precio de sangre, Él siente que tú eres de Él. Y como eres de Él, Dios es celoso de lo que Él compró a precio de su sangre. Y para llenarte de bendiciones, Él es celoso de lo que tú estás haciendo con tu vida. Y yo. ¿Por qué? Porque Dios, desde el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento, hermano? Mira que se nos olvida. ¿De qué religión usted? Yo soy de esta, de aquella. ¿Ok? ¿Qué dice? Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre el trabajo, sobre la mujer, sobre los hijos, sobre la vanidad, sobre el mundo, sobre los deportes, sobre todas las cosas. No significa que usted no pueda hacer deporte. ¡Qué bendición el deporte! Pero Él dice, primero yo, primero yo, primero yo. ¡Qué bendición tu trabajo! Es una bendición el trabajo. Pero aquí vamos a ver de que el trabajo, si no lo llevamos por el camino del Señor, el trabajo se convierte en maldición, siendo una bendición. Entonces, porque Dios solo quiere que confiemos en Él, solo en Él.
nada más que en Él. Primer mandamiento, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y no solamente eso, dice, es tan tremendo Dios, dice, con todo tu corazón. O sea que, Señor, pero déjame siquiera un poquitico con toda tu mente, todo lo que pienses, que yo sea primero. Con todas tus fuerzas. ¿Qué hacemos con las fuerzas? Usted con las fuerzas vino aquí hoy. Si usted no tuviera fuerzas, no se hubiera podido levantar de la cama. O sea que usted hoy vino a honrar al Señor con todas sus fuerzas. Pero también quiere Dios que sea con toda nuestra mente. Que mientras estemos aquí no estemos pensando en el sancocho, en los problemas, en la televisión, en el partido. No, esta hora es para Dios. Así debe ser, hermanos. Entonces, y muchas veces nosotros confiamos en el Señor, pero además confiamos en otras cosas. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en el Señor si es que tengo trabajo? Si no tengo trabajo, hermano, la desesperación, el desánimo, no me quiero levantar, no quiero volver. Mire, Dios más otra cosa, y a Dios tiene que ser solo. Es tremendo, hermanos. Muchas veces confiamos en el Señor, pero porque tengo salud, porque el hogar está bien. A veces Dios permite el incendio, porque en el incendio, en las situaciones es donde verdaderamente se conoce nuestro sistema de valores, nuestro sistema, hermano, nuestra estructura de a quién confiamos, en quién está verdaderamente nuestra confianza. Entonces, es un contraste que está en toda la palabra. Y Dios nos llama a poner por encima de nuestros argumentos los de Él. Los de Él. Dios quiere saber qué es lo primero para nosotros. Y en la bendición, usted no sabe, hermano, que en la bendición usted es bendecido. Dios le da un tremendo trabajo, Dios le abre puertas tremendas, bendición en el hogar, en fin. Y no sabe, y en la bendición Dios lo está poniendo a prueba a usted y a mí. En la bendición Dios nos prueba. Ahí es donde un buen trabajo se puede convertir en un mal trabajo. Porque si usted tiene una bendición y Dios le da un tremendo trabajo y le toca irse para otro lugar y está ahí por allá mucho tiempo y no puede volver a recibir la palabra de Dios, créame que eso no es de Dios. Dios no hace así. Dios no va a apartar a sus hijos. Donde Él dice, no le dé lugar al diablo. Donde el Señor quiere que constantemente estemos pendientes de Él. Entonces, a veces la bendición Dios nos prueba. Y que cualquier cosa o persona que pongamos por encima de Él y por encima de la obra del Señor en nuestras vidas, porque cada que usted y yo venimos a un lugar de estos, venimos es a que el Señor nos dé alimento, nos nutra. Todo lo que se oponga, sea una persona, sean personas, sean cosas, contra la obra de redentora de Cristo en nosotros, es una intromisión en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo primero para nosotros? Usted y yo debemos confrontarnos. ¿Qué es lo primero para usted, para mí? ¿Qué es lo primero? ¿O Dios o el trabajo? El hogar, los hijos. Tenemos que tener cuidado. Nunca podemos poner a Dios a la par con nuestros hijos. Primer mandamiento. Sobre todas las cosas. Ahí no cabe nada fuera de Dios. Porque cosas se está refiriendo a lo creado. Y todos nosotros somos creados, fuimos creados. Dios o nuestra agenda, porque muchas veces tenemos agendas, que primero abrimos la agenda y a lo último, el domingo, abrimos la agenda de Dios, la palabra. Cada día hay que... Entonces, no podemos, dice la Biblia, servir a dos señores. Dos señores puede ser el dinero, puede ser mis agendas, no importa lo que sea, no podemos. Tenemos que servir a un solo Señor. O sea, cuando nosotros ponemos en regla nuestra comunión y nuestra obediencia a Dios, entonces ahí donde dice la Biblia que somos como árbol plantado junto a aguas. Se verá el fruto, se verá la vida. Mire, pero creyentes a toda hora caídos, de derrota en derrota, de problema en problema, de cosa en cosa. Y Dios mío, entonces ¿dónde está plantado? Porque uno puede estar plantado junto a las aguas, pero no querer, no rechazar las aguas.
filosofías, religiones. Entonces dice el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne, y pone carne por su brazo, o sea, se apoya en cualquier cosa que no sea Dios, y su corazón se aparta del Señor. Entonces, aquí vemos en este capítulo 17 la confianza que puso Judá, el pueblo de Dios, en Egipto. Y entonces Dios los apercibe. Y Dios abre la boca de su profeta. Porque Dios clama a través de su profeta. Hoy Dios está clamando a través de su palabra. Para usted y para mí. Jeremías clamándole. Ustedes, algunos ya han visto la película de Jeremías. Es este mismo capítulo donde el pueblo de Jeremías le está advirtiendo al pueblo que se arrepientan, que vuelvan a Dios, que vuelvan sus ojos a Dios, que vuelvan a escuchar la voz de Dios. Y el rey y los ancianos y su cúpula, todos en contra, o sea, obedeciendo al hombre, al brazo de carne, y sacaron a Dios. Confiaron más en Egipto que en el Señor, hermanos. Entonces, por favor, abramos Isaías, capítulo 31, verso 1. Mire lo que dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Usted no sabe que descender a Egipto habla o tipifica ir a buscar ayuda de cualquier cosa diferente de Dios. El rey simplemente descendió, hizo pacto con Egipto y se olvidó del pacto con Dios. Puso su confianza en los caballos, en el poder de Egipto, en los ejércitos de Egipto, y se olvidó de las promesas y del poder de Dios para sus vidas. Entonces miren lo que sigue diciendo: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Miren, se asocian entre ellos y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Me entiende, hermanos? Yo hago una reflexión y miro un poquito hacia atrás, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que no cometamos los errores que está cometiendo aquí el pueblo de Israel. Fueron acabados. Les acabaron la ciudad, derribaron el templo, quedó el templo totalmente destruido. Se los llevaron como esclavos. Y hoy en día el creyente, usted ve la mayoría de los creyentes, esclavos del pecado, esclavos de sí mismos, esclavos del brazo de carne. Esclavos, ¿por qué? Porque han puesto sus ojos en ellos o en otras cosas y los han quitado del Dios Todopoderoso. Entonces, yo mirando, haciendo una reflexión hacia atrás, hermano, porque la palabra nos enseña. Yo me acuerdo cuando oía hermanos, desde hace tiempos, edificados, creciendo, cuando estaba en el instituto, en fin, después cuando salimos, creciendo, hermano, en el entendimiento de la palabra. Mucha gente decía: uy, me estoy edificando, estoy entendiendo muchas cosas, me estoy enamorando del Señor, estoy creyéndole más a Dios. Hermano, mire qué tremendo. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene ese poder de hacer eso con usted y conmigo. Es la palabra, no es el hombre. Uno no tiene nada que ver. Es la palabra que lo hace con todos nosotros, hermano. Y qué terrible. Gente que tristemente ya no están con nosotros. Y se edificaban y crecían y daban testimonio. Cosas muy lindas, hermano. Pero llegó el momento, tristemente, en que les tocó decidir entre la fuente de agua de vida que estaban recibiendo y un brazo de carne. Y le decían a mí, me decían a mi esposa, le decían a otro hermano lo que estaban aprendiendo, la edificación, todo el conocimiento, el entendimiento. Hermano, y cuando les tocó decidir con un brazo de carne, entonces más bien se fueron detrás del brazo de carne. Y hoy en día yo escucho gente aquí mismo que me ha dicho, algunos están en el mundo, otros en tremenda, hermano, plantados en sequedales.
Porque es que los sequedales no dependen de usted ni de mí, dependen de que nos humillemos y que entronemos no al hombre, no al pastor, sino la palabra de Dios, que sea la única autoridad en este lugar y en nuestra vida, la palabra del Señor. Entonces, cuando eso se hace, entonces, mire, volviendo, haciendo memoria, qué triste. Estaban produciendo, se estaban enamorando del Señor, hermano, y qué triste un día. Ahora, ¿y qué pasó? Confiaron más en la promesa por ir. No, es que es muy amigo mío. Es que él me trajo aquí. Muchos de aquí lo saben. Es que mi amigo me trajo aquí. Y cuando el amiguito se fue, detrás del amiguito, montaron su carpa y ahí están. Y cada día en sequedales, hermano. Porque se ve el fruto, se ve lo que enseñan, se ve lo que hablan, se ve en sus vidas, hermano. Qué terrible. Confiaron más en el brazo de carne que en la palabra del Señor, porque Dios nos llama a confiar. Por eso mire que hermano, por favor, intentamos. Dios compara los sequedales con confiar en el brazo de carne, y compara el confiar en el Señor con ríos de agua viva y corrientes de agua. Eso es la comparación. O sea que cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, por supuesto que hay crecimiento, por supuesto que hay temor de Dios, por supuesto que hay fruto, por supuesto que hay obediencia. ¿Por qué? Porque estamos plantados junto a corriente. No les interesa, hermano, no les interesa. Bendito es el Señor. Entonces confiaron más en el hombre que en la palabra del Señor. Qué terrible. Entonces, si queremos saber, ahora, ojo, que es que necesitamos que Dios nos dé entendimiento. Una sola oveja vale tanto para Dios, que dice que dejó las 99 y se fue por la una. Dios ama tanto a cada uno de los que hay aquí, los que habemos aquí, hermano, que usted es muy especial para Dios. Así conozca un poquitico. Usted es demasiado especial. Ahora, le voy a mostrar por la palabra lo celoso que es Dios con cada oveja. Vayamos, por favor. Es para que miremos por la palabra, porque la palabra que se escribieron es para nuestra enseñanza, hermano. Con cada oveja. Entonces leamos un pasaje en Deuteronomio capítulo 13, verso 6. Necesitamos entender la palabra del Señor, hermanos, entender la palabra. Mira lo que dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, subraye, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto. O sea, se cogen por ahí y comienzan a murmurar y comienzan a hablar y comienzan a construir y comienzan, hermano, ¿de dónde salieron los testigos de Jehová? De ahí. ¿De dónde salieron todas las sectas? De ahí. Se comenzaron así, entre amigos, y comenzaron a formar. Mire pues, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron. O sea, confía en nosotros y vamos tranquilitos, vamos. Ah, que es que yo no soy idólatra, sí, pero si es desobediente, pero si no se está ciñendo a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, y no está obedeciendo al orden de Dios, entonces usted es un idólatra. Idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios. Eso es lo que hay que entender, que mucha gente no entiende. El 10, vayamos al verso 10. Le apedrearás hasta que muera. Ojo, y subrayeme esto: por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. ¿Y qué es Jehová tu Dios? La palabra. Por cuanto, ¿y a qué se refiere la palabra? Confiar en Jehová. ¿Y qué significa confiar en el Señor? Corriente, palabra de vida, palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos edifica, que nos guía, que nos da vida, que nos enamora del Señor, que nos lleva a temerle. Entonces, y le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A cuánto nos sacó el Señor de Egipto? Y venimos a un lugar y estamos creciendo, y de un momento a otro nos sacan y nos llevan a formar por allá una secta, cualquier cosa, y el crecimiento se acabó y todo el mundo para abajo. ¿Y por qué? Porque confió en su amigo íntimo.
sacó el Señor del vómito, del pecado. De todo tipo de pecado nos ha sacado el Señor, hermano. Entonces, o sea, el padre o la madre que procura apartarte de tu Dios. ¿Y cuál de tu Dios? Del conocimiento de tu Dios, porque la salvación está en conocer a Dios y en entenderlo. Que procure apartarte de la verdad de Dios, de la doctrina de Jesucristo, del evangelio que nos lleva a la gloria de Dios, el evangelio de la cruz, del evangelio que nos lleva al temor de Dios. Seguro que se va a servir a otro Dios. ¿A cuál Dios? Al que lo sacó, al que está con él, al que le está acomodado. ¿Por qué? Porque es que es mi amigazo. ¿Cuántas cosas se han formado así, hermanos? ¿Qué es lo que dice Oseas 6:6, por favor? Oseas 6:6. Es tremendo el Señor, hermanos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que lo conozcamos. Es el propósito del Señor para nuestras vidas. Conocerlo, hermanos. ¿Cómo hay gente? A mí me da tristeza. ¿Cómo hay gente que en otros lugares llaman, escriben, hermano? Porque eso están escribiendo. Lo que se está edificando con la palabra, lo que están siendo cambiadas sus vidas, lo que están siendo confrontados. Hermano, y tanta gente que no le importa la palabra. Y simplemente detrás de tantas cosas, hermanos. Y así como Judá, ¿qué dijo Judá? Si nos ponemos a leer toda esa historia donde el templo fue destruido, no tememos a Asiria. ¿Por qué? Porque Asiria estaba amenazando a Judá, el pueblo de Dios, y Babilonia lo estaba amenazando. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el rey? ¿Y qué hicieron los ancianos? Hicieron consejo y vamos a unirnos a Egipto. Mire, se olvidaron de Dios. Es como usted y yo, que nos estén haciendo propuestas contrarias a la voluntad de Dios y nos unimos a Egipto en vez de ir a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Acuérdese, por favor, no se le olvide. Su primer ministerio, Dios. Segundo ministerio, pedazo de carne que es usted y soy yo. Eso somos. No ponga los ojos en otro. No ponga los ojos en el pastor ni en ningún ministro, en nada. Ponga los ojos en Dios y en usted. Primer ministerio, Dios. Segundo, usted. Tercero, ahora sí, el esposo, los hijos del hogar. Pero usted. ¿Y cómo uno se va a ir a dejar llevar por otro donde dice el Señor? Porque están apartando a mi pueblo de mí, del conocerme. Entonces, así como dijo Judá, no temeremos a Siria ni a Babilonia, porque confiamos en la ayuda de Egipto. Ahí lo acabamos de leer. Confiaron en el hombre. Judá, el templo, la ciudad, y ellos fueron esclavizados por esa cosita. Entonces, hermanos, Dios se ofende cuando ponemos nuestra confianza en cualquier cosa, violando la palabra del Señor. Nuestra confianza debe ser en el Señor. Mire lo que nosotros cantamos tan hermoso al Señor. Pero cuando vamos a ver nuestro sistema de vida, nuestra vida, hermano, hacemos otras cosas. ¿Cómo podemos decir que confiamos en el Señor si no honramos y obedecemos la palabra del Señor? El deseo del Señor, hermano, es prosperarnos espiritualmente. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante para el Señor. Y todo lo demás viene una añadidura. Dios le ha prometido muchas bendiciones. Entonces, hermano, para poder salir de los sequedales, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, mire, es terrible que esto mismo que hizo, porque Dios nos enseña a través de la palabra, esto mismo que hizo esta gente, en lo que acabamos de leer en Deuteronomio, que dice que si tu mamá, mire lo que dice, si tu mamá o tu papá, o tu hermano de carne, o tu amigo íntimo, te aparta del Señor, dice, sácalo. Pues que a mí no me apartó del Señor, me llevó por allí. Mire el crecimiento.
o de otro lugar donde está creciendo, a lo mejor lo trajo para acá, a secarse acá, no sé. Cada cual tiene que evaluar. Yo no estoy defendiendo esto, estoy hablando de la palabra de Dios, sea allá o sea aquí o sea donde sea. Entonces, hermanos, eso mismo fue lo que hizo. ¿Usted se acuerda el caso también de Coré? Fue lo mismo, es lo mismo, es el mismo contexto. Coré, mire, a lo mejor no vamos a tener tiempo de leer, pero Coré, dice el versículo 1, era levita, o sea, era del mismo sacerdocio que Moisés. O sea, eran cristianos. O sea, que de la iglesia fue donde salió. Eso usted y yo lo hemos visto mucho tiempo. Yo he visto varios Corés en lo que llevo en el ministerio, principalmente antes de que naciera esta escuela, que no les importó poner gente, escogieron un poco de gente y los pusieron en contra del pastor de Miami y de nosotros. Entonces, ¿y qué comenzó, hermano? ¿Y cómo terminaron? Entonces, muy importante, yo quiero que leamos algo para que usted y yo entendamos que no podemos poner nuestros ojos en nada que no sea Dios, en nada. No importa lo ministro, lo ungido, lo que sea, nada en Dios. Y eso sí, donde está el crecimiento de su palabra, donde verdaderamente estamos siendo cambiados y transformados. ¿Qué pasó? Coré amó su rancho aparte, lo armó, estando en la congregación del desierto, la iglesia del desierto, y formó su grupo. Los llevó a confiar en él y dejaron de confiar en Dios. Dejaron de confiar en Dios, sacaron a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted está haciendo lo contrario a la palabra, dígame si está confiando en Dios. Cuando hay murmuración en la vida suya o en la mía, dígame quién le está confiando. ¿De quién es la murmuración? La Biblia dice el diablo. Entonces confiaron en él y dejaron de confiar en Dios. ¿Y qué pasó? Terminaron ofreciendo incienso. O sea, ofreciendo lo mismo. Abrieron su rancho y a ofrecer incienso. Entonces, y terminaron ofreciendo incienso extraño. Hermanos, y yo nos interesa que si venimos acá una horita, que si venimos varias veces a la semana, que si usted está en su casa, usted esté ofreciendo incienso agradable a Dios. Que su vida sea grata, que nuestra vida sea grata al Señor. No podemos romper el orden de Dios, hermanos. Yo se lo voy a resumir para los hermanos que estudian y que escriben, y para los otros, escúchenlo. En el verso 1, Coré era un levita como Moisés, o sea, eran cristianos, eran hermanos. En el verso 2, dice que eran príncipes de la congregación y eran del consejo, o sea, servían en el ministerio. Mire usted, para que lo llevemos a la iglesia del desierto, a la iglesia de hoy, que pasa en muchos lugares, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Mire, o sea, servían en el ministerio. Número 3, verso 2, se levantaron contra Moisés y se hicieron rancho aparte. Él cogió a Datán, a Abiram, y 250 más sus familias. Y entonces no se sometieron a Moisés. Mire usted. Número 4, verso 3, comenzaron a cuestionar a Moisés y a Aarón. Ojo, no miraron la obra que estaba haciendo Aarón y Moisés. ¿Cuál era la obra de Moisés? Llevarlos a la tierra prometida. Esa era la obra. Pero no se fijaron en los sufrimientos de Moisés, en que una vez Dios casi lo mata por ellos, en que le dijo: quítame la vida, si vas a raer al pueblo, quítame la vida a mí. Mire, los defendió, puso su vida por ellos. A ellos no les importó. No se fijaron en el ministerio ni lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés, para edificarlos, para ponerle el pecho a Dios por ellos. Bueno, hay gente que no, hay gente que no mira lo que se está edificando en el lugar, en la escuela, en la iglesia, en lo que se está edificando, lo que llevan años recibiendo, no, sino a Moisés, que le miraban unas fallitas y ya, entonces le formaron un equipo aparte y acabar con él. Ojo, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, 5, verso 3, cuestionaron el orden de Dios dado a Moisés y Aarón.
Le dijeron, no, es que tú eres llamado, nosotros también somos levitas, claro, o sea, somos cristianos y servimos a Dios. Nosotros también tenemos poder. Lo cuestionaron, mire usted. Número 6, o sea, ¿qué le estoy diciendo? Dios dice que no pongamos nuestra confianza en brazos de carne. No podemos poner, tiene que ser en Dios. Entonces, mire el número 6, del verso 4 al 7, Moisés se humilla y los invita a ofrecer incienso debido a la rebelión. O sea, ustedes no quieren, ok. Mire, una de las cosas lindas que usted lee ahí, en todo ese capítulo, usted se da cuenta de que Moisés nunca peleó con ellos. ¿Sabe qué hacía Moisés? Cuando se le levantaban, cuando murmuraban, cuando lo atacaban, cuando quisieron acabar con él, le levantaron el pueblo para matar a Moisés y a Aarón. ¿Qué pasó? Moisés iba y se doblaba, iba ante el Señor. Eso es algo que Dios me ha enseñado a mí desde que me llamó. Yo nunca peleo con nadie, sino que doblo mis rodillas y voy al Señor. Por eso hay gente que dice, no, es que el pastor Jesús es un bobo, no tiene autoridad. No, yo he entendido lo que es la autoridad. La autoridad no es irme en contra de mi hermano, la autoridad es humillarme, orar por él y clamar por misericordia. Amén. Número 7, verso 8 al 10, Moisés los cuestiona. Eso para los que estudian, para que vayan y lo lean en su casa, lo estudien, porque las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Moisés los cuestiona por criticar su ministerio y por no respetar su investidura. ¿Usted no sabe lo que hay una investidura? Que cuando Dios lo llama a usted, si usted de algún ministerio, usted tiene una investidura. Así sea un mujer que lava los baños, hay una investidura. Es el orden de Dios. Él es el que llama a los ministerios. Él es el que pone en usted y en mí el querer como el hacer para hacer la voluntad de Dios. No respetaron, se levantaron de ahí mismo y no respetaron la investidura. Número 8, verso 11, Moisés los acusa y les dice, por tanto, tú y todo tu séquito sois de los que os juntáis, no contra mí, sino contra el Señor. Cuando hay un lugar que es un orden de Dios, que se quiere establecer un orden bíblico en nuestras vidas, en todo, que Dios nos va dando entendimiento. Cuando nos sujetamos a la palabra, Dios nos guía. Pero el orden de Dios hay que respetarlo. La investidura de Dios hay que respetar. Hay que valorar la obra. La obra. Mientras que usted viene aquí para recibir una hora de enseñanza, es posible que yo he estado allá con el Señor 30, 40, 50, 60 horas. A veces he comenzado un lunes y el sábado, por la misericordia de Dios, he tenido la palabra. No valoraron a Moisés. Se levantaron. Número 9, verso 12. Moisés los llamó a reunirse para hablar con ellos, mas ellos no respondieron. Mire lo que dice: no iremos allá, no nos vamos a reunir contigo. Cuando verso 12, el anterior, verso 11. Miren, Moisés los llamó a reunión. ¿Para qué? Porque ya Moisés sabía de que Dios se iba a ir en contra de ellos. Los llamó a reunión para venir, pongámonos en el orden de Dios. Le dijeron, dile a Moisés que no nos vamos a reunir, no queremos reunión con nadie. Número 10, verso 15. Debido a su ingratitud, Moisés no peleó con ellos, sino que dijo a Jehová, no mire su ofrenda. ¿Qué pasa? Ellos decidieron, ok, nosotros también somos levitas, o sea, somos cristianos, estamos en los ministerios, vamos a ofrecer también. Abrieron su rancho y vamos a hacer lo mismo. Entonces fueron a ofrecer incienso, 250 personas. Y le dijo Moisés, Señor, no mires a su ofrenda. Y usted va a ver cómo terminó esto. Número 11, verso 19. Coré le dañó el corazón a todo el pueblo contra Moisés. Si usted no lee, dice que toda la congregación, 3 millones de personas o 2 millones de personas, los que hayan sido, todos estaban contra Moisés por Coré. Porque ¿cómo empieza? Empiezan a dañar el corazón al uno, entonces ese chismosito le dice al otro, murmuración. Cuando menos lo pensamos,
Ojo, que las cosas que se escribieron para la enseñanza tuya y mía se escribieron. Coré le dañó el corazón a todo el pueblo contra Moisés. ¿Qué dijo Dios? Mira lo que dijo Dios: voy a destruir a todo el pueblo. Ojo, y Dios comenzó a destruirlos. Y Moisés le dijo a Aarón: toma un incensario, enciéndelo y clama al Señor, clama al Señor. Clamó, pero cuando clamó ya habían muerto 15,000. Hermanos, ¿eso por qué? Porque Dios, aquí hay personas, hermanos, que Dios los llama al ministerio, que ellos mañana van a ser ministros del Señor. Van a servirle al Señor desde un púlpito. A lo mejor Dios los va a usar mucho, a lo mejor Dios los va a extender. Pero tengamos en cuenta, nunca se asocie con nadie, hermanos, en contra de la palabra. Nunca, nunca. Por muchas cosas lindas que le ofrezcan, nunca. A mí cuando me tocó salir, allá estaba como un rey, aunque yo no era ningún rey, era un peón más. Pero me tocó salir con una manito acá y otra acá, no importa. No esperando nada, simplemente haciendo la voluntad de Dios. Si a usted le toca empezar solito, poquito, tranquilo, pero en el momento de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, hermanos, que Dios tenga grado, que su incienso sea grato delante del Señor y no pase, hermano, como a tanta gente que salen y creen que Dios está contento con ellos, que porque están aumentando el número. Vaya, vea que el pueblo se está muriendo y el Señor es celoso por cada alma. Inclusive los que estaban crecidos están menguando. Entonces, en el verso número 12, verso 20, el juicio de Dios vino sobre Coré y todos sus amigazos. Y, muy importante, dice el Señor: maldito el que pone, el que confía en el hombre. Lo dice Dios: bendito el que confía en el Señor. ¿Y cómo demuestra Dios que es bendito? Porque es plantado junto a corrientes de aguas. Y enraizado. Mi consejo para cualquier hermano de acá: enraícese en un lugar, órenle al Señor, enraícese en un lugar, porque ahí donde es lo que dice la palabra, para que usted crezca, porque no es bíblico que usted esté aquí, allá, no, ni yo, no es bíblico, antibíblico. Ahora miren, del verso 20 en adelante, miren lo que pasó, que en la enseñanza del tabernáculo, de pronto nunca lo mencionamos. Vinieron 250 a ofrecer incienso a Dios. Y como estaban en rebelión contra la palabra, contra lo que dice el orden de Dios, dice que Dios los mató a todos. 250 los quemó. Y les dijo: mire usted, porque los incensarios, si usted lo sigue leyendo, eran de bronce. Bronce habla de juicio. Por eso, el que nosotros ofrezcamos incienso, siempre sabemos que estamos en juicio, que el bronce, el incienso debe ser grato al Señor. Y cuando el Señor los mató, y les dijo: fundan cada uno de los 250 incensarios, miren, y hagan uno solo, pero en una plancha del tamaño del altar de bronce, y póngala sobre el altar de bronce. Y es para que todo Israel siempre se acuerden de honrar al Señor. O sea que los incensarios terminaron como la tapa del altar del juicio. La tapa, para que cada uno nos acordemos, hermanos, de que debemos poner nuestra confianza en Dios, que siempre estamos en sequedades, hermanos, que estamos en problemas cuando ponemos la confianza en el hombre. En el hombre. Si hoy o mañana alguien le habla a usted para dañar el corazón contra un hermano, contra otro, usted sabe que no puede aceptar eso porque usted está yendo contra la palabra. A lo mejor el hermanito o la hermanita están sin entendimiento. La mejor manera de ayudarle es decirle: hermano, te amo, lo que sea, pero esto es contra la palabra. No dice la Biblia que cuando vengas a presentar tu ofrenda y te acuerdas de que tu amigo tiene algo contra ti, no yo contra él. Siempre Dios habla de edificación y de restauración entre nosotros.
terminó como tapa del altar del juicio de la cruz. Entonces, y así como hizo Coré, así hizo Judá, que confiaron en su religiosidad. ¿Por qué? Porque, hermano, mire ustedes que, Dios mío, que Dios nos dé entendimiento. No es que yo estoy ministrando y como estoy ministrando, Dios está conmigo. No, ¿en qué confió el rey de Judá? ¿En qué confiaron los grandes, el Sanedrín? ¿En qué confiaron ellos que estaban con el rey? Confiaron en que ofrecían incienso, en que mataban animales, en que hacían una religión, en que predicaban. ¿Cuántos hoy en día predican o predicamos y de pronto el juicio de Dios está sobre nosotros? Confiaron en que había un templo, en que, ¿me entiende? Y confiaron en sacrificio y confiaron también en Egipto. ¿Y qué pasó? Que todos terminaron ofreciendo fuego extraño, hermano. A usted y a mí nos interesa obedecer a Dios antes que al hombre, dice la Biblia. Idolatría es poner nuestra confianza en cualquier cosa por encima del Señor. Cuando nosotros verdaderamente confiamos en el Señor, nos sujetamos, nos sometemos a su bendita palabra y al orden de Dios. Ahora, sabemos que las falsas doctrinas salen de ahí. Alguien comenzó con algo y entonces comenzó a formar, y ahí mire todas las religiones y todas las cosas que hay, hermano, en contra de la voluntad de Dios. Pero dice el verso 7. Entonces, volvamos al verso 7 de Jeremías 17. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. ¿Usted se acuerda de Gedeón? Gedeón tenía argumentos, hermano, argumentos para no hacerle caso a Dios, para quedarse trabajando en su finquita. El Señor le dice: están en guerra contra los madianitas, y los madianitas eran 135,000 personas, y el ejército de Israel por todos eran 35,000. Y viene y le dice el Señor: tienen mucha gente, porque Dios quiere que confiemos en Él. Y los llevó por allá y les dijo: diles a los que tienen miedo, ¿cuánto que alcen la mano los que tienen miedo? Y alzaron la mano, Dios mío, 15,000. Ok, sáquelos. O 20,000, quedan 10,000. Muchos, llévalos a beber agua. Y les dijo: los que se agachen y pongan sus labios contra el agua, sácalos. Solamente los que vengan y cojan así, que estén apercibidos, con una mano en el asadón y con el otro en la palabra, apercibido en la espada. Y entonces sácalos. Quedó con 300. Gedeón tenía argumentos suficientes, hermano, para no confiar en el Señor. Y sin embargo, con esos 300 venció a los madianitas, acabó con 135,000 personas, acabaron con todos. David decía: yo vengo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti con nada, no traía nada. Le iban a poner un escudo y le iban a poner un uniforme que ni podía con él. Y le dijo: no, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que confiemos en Él, en el Señor, en cada cosa, para que tu ministerio sea levantado por el Señor, para que tengas respaldo del Señor, para que tengas gozo en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, hermano. Dios no nos llama a una religión. El Salmo 125:1 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Salmo 146:5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor Todopoderoso. Proverbios 16:20. Anótelo. El entendido en la palabra halla el bien. Ojo, una cosa es que usted sepa muchos versículos, o que se sepa la palabra, que la haya leído 20 veces. Y otra cosa es que así sea un poquitico lo entendamos. Necesitamos no tanta cosa, sino un poquitico, lo entendemos, lo obedecemos otro poquitico, y así nos lleva el Señor de gloria en gloria, porque en ese poquitico Dios es glorificado, entonces gloria. Y en otro poquitico de gloria en gloria, de poquito en poquito, entonces Dios es glorificado. Y ahí dice: el entendido en la palabra hallará el bien.
Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Y sigue diciendo el verso 8. Bueno, téngalo ahí. Salmo 52, 8 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Nuestra confianza y nuestro orden, nuestra vida, nuestro llamado, nuestro ministerio en el Señor. Y Dios te va a respaldar, te va a bendecir. A eso nos llama Dios, a comunión, a un orden, a estar en Él, a esperar en Él, a confiar en Él. Acuérdense lo que decía Pablo. Pablo decía: yo solo confío en mi Cristo y en su cruz y en la obra redentora del Señor. Todo lo demás, dice Pablo, lo dio por basura por amor del Señor. Entonces, hermanos, los que confían en la carne, sea en nosotros mismos, o sea en otro, o en cualquier cosa, dice la Biblia, son malditos. Ahí lo acabamos de leer, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por carne su fuerza. Pero los que confían en el Señor con todo su corazón son benditos. Bendito el varón cuya confianza es el Señor. Bendito es el Señor, hermano. Dice que no verá cuando viene el calor. Y lo tremendo que el Salmo, que usted sabe que el Salmo es de la escritura más preciosa, inspirada del Señor. ¿Cómo Dios compara esa promesa a Judá cuando les está hablando a través del profeta? Lo compara. Ya para terminar, leamos el Salmo 1:1. Mire que Dios compara exactamente lo mismo, las mismas palabras. Bendito o bienaventurado. Dice, Salmo 1:1: el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira lo hermoso, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito es el Señor, hermano. Pongámonos de pie. Hermanos, el Señor nos llama a crecer, a entender, pero que nuestros ojos, que su mirada, que su ministerio, que su llamado, que su vida y la mía estén puestas en Él, solo en Él, para que seamos como esos árboles, hermanos, esos árboles plantados junto a corrientes de agua, para que comencemos a dar ese fruto que Dios quiere ver de nosotros. Y acordémonos que el fruto no es otro que el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Yo quisiera hacer un llamado. Si aquí hay alguien, si aquí hay alguna persona que ha puesto su confianza en algo, primer mandamiento, Dios sobre todas las cosas. Dios. Si aquí hay alguien que ha puesto su confianza en la religión, en los ídolos, en filosofías, en hombres, en cosas creadas, cualquier cosa creada, si aquí hay alguien que ha puesto su confianza en cualquier cosa fuera de Dios, el llamado es para usted.
Y no es un llamado mío, es un llamado del Señor. Porque Dios es celoso, dice que Él dejó sus 99 y se fue a buscar la oveja. Y eres tú y soy yo la oveja. Si tú has puesto tu confianza en algo por encima del Señor, yo te invito, porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es Dios, el Señor, nadie más, y lo creyeres con tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, dice, serás salvo. Y el Señor nos llama, dice, venid y estemos a cuentas. El Señor hace un llamado hoy, venid y estemos a cuentas. Que si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere hoy perdonar. Dios quiere hoy restaurarnos a la comunión con Él. Si es así, yo le pido que cerremos los ojos, por favor. Y si tú quieres y recibes ese llamado, si has puesto tu confianza en alguna religión, no importa la que sea, cualquier religión, cualquier ídolo, cualquier imagen, en cualquier filosofía fuera de Dios. Por eso Él dice en Isaías, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Si eso es así, si ha sido así en tu vida y quieres entrar en comunión con Dios y quieres que Dios te restaure, te bendiga, y que esas bendiciones, miles de bendiciones que hay en la palabra para ti, para tu vida, para tu familia, si quieres, haz esta oración conmigo y te reconcilias, vienes a Él y dice la palabra que Él te va a dejar blanquito como blanca lana. Si es así, con los ojos cerrados, dile conmigo, dile, no te dé vergüenza, porque es a Dios. Es al Creador, es al que quiere bendecirte, sanar tu vida, sanar tu cuerpo, proveerte, libertarte. Si es así, dile, Padre Celestial, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, yo creo con todo mi corazón que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados. Señor, también creo que tú lo resucitaste hace 2000 años. Señor, yo quiero que tú entres a mi vida y que a partir de hoy tú seas mi Señor, mi sanador, mi salvador, mi libertador, mi proveedor, mi ayudador. Señor, te pido perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, de mi ignorancia, y te pido que me laves con tu bendita y preciosa sangre. Límpiame, Señor. Señor, yo te recibo con todo mi corazón y te bendigo, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.